La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, Dios nos da la oportunidad de detenernos para interiorizar, reflexionar a través de su mensaje, Descubrir. Gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, sus oraciones, por las palabras que nos han compartido cada vez que visito una comunidad, cada vez que imparto un retiro para la pastoral familiar, para toda la actividad parroquial. Siempre me encuentro con personas que pues comparten la alegría de ser parte de su programa Descubrir. Recuerde que Descubrir se transmite también a través de la radio La Voz de Suyapa en diferentes horas del día, y en Suyapa TV a las 9 de la noche y a las 6 de la mañana. Hoy quiero invitarle a que sea parte de Descubrir desde una experiencia hermosa. Vamos a aprender, o le voy a sugerir que aprendamos a ver a Jesús como maestro de oración. Así es, el tiempo de Pascua es un tiempo también para profundizar en la experiencia, en la vivencia orante. Por eso nosotros necesitamos saber vivir nuestra fe desde la oración. ¿Qué pasa cuando no oramos? Es como cuando el cuerpo pierde energía, pues cuando nuestra oración no es dinámica, cuando nuestra oración no es una vida de oración, sino ocasionalmente oramos, pues nuestra vida es muy fluctuante espiritualmente hablando. Acerquémonos a la Sagrada Escritura. Siempre le invitaré a usted a tener una Biblia en la mano, quizás una hoja de papel o un lápiz, o quizás ahora con el mundo de la tecnología, su celular, la tablet, la computadora, para que vaya haciendo algunas anotaciones y esto le sirva más adelante para interiorizar más tranquilamente, más calmadamente y con más tiempo esta reflexión. Quiero invitarle a tomar el Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, únicamente el versículo 12. San Lucas capítulo 6, versículo 12. Es un versículo sencillo, pero a la vez profundo. Dice, San Lucas capítulo 6, versículo 12. Sucedió que por aquellos días se fue Jesús al monte a orar y se pasó la noche en oración. Cuando uno lee este texto, pues debemos de darnos cuenta que Jesús oraba en todo momento. Lo vuelvo a leer. Sucedió que por aquellos días se fue, él, se refiere a Jesús, al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. O sea, para Jesús la oración es vital, es vital. Para Jesús esos momentos de oración son fundamentales porque él ora desde su vocación de hijo. O sea, él habla con su Padre. Hay una vinculación hermosa desde su experiencia orante. Todos nosotros los cristianos católicos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, necesitamos comprender, profundizar, vivir lo que Jesús nos va enseñando a través de su estilo de vida orante. En primer lugar, fíjese cómo San Lucas nos dice que Jesús fue al monte a orar. O sea, la diferencia entre cómo oraban los fariseos, que eran maestros de la ley, y Jesús, maestro del amor, ¿cuál es la diferencia? Que Jesús oraba de forma espontánea, que Jesús no importaba el lugar donde estuviera, hacía oración. Ir al monte implicaba para Jesús buscar un lugar tranquilo, sin bulla, sin ruido. Eso es lo importante también que debemos de aprender de Jesús. Nosotros necesitamos aprender a buscar espacios, lugares tranquilos que nos permitan, que contribuyan a nuestra experiencia orante. Por ejemplo, la oración ante Jesús sacramentado. Ese es el lugar maravilloso. Está Jesús expuesto ahí.
y tú llegas y le adoras, le hablas, pero también le escuchas. Por eso es importante entender que para Jesús la oración era como el primer camino, la primera experiencia, recorrer el camino de oración. Y es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos entender que la oración nos impulsa a la vida de hijos de Dios. Una persona orante, una persona que disfruta orar, una persona que va aprendiendo de Jesús, maestro de oración, va encontrando espacios en su día a día para hacer momentos de oración. Jesús hizo momentos de oración prolongados. Jesús hizo momentos de oración cortos. No tengo el tiempo para darle los textos bíblicos, pero sería bueno que usted leyera los evangelios y nos damos cuenta cómo era la vida orante de Jesús. Por lo tanto, la vida orante para el cristiano, para usted y para mí, como discípulos de Jesucristo, es que nos va a desembocar, si llevamos esa vida orante, nos va a desembocar en una vida de compromiso, en una vida de acción, pero también en una vida testimonial. Porque la vida de oración nos va fraguando en nuestra vida, nos va configurando en ese proceso de discípulos de Cristo. Una vida sin oración es desarrollar una vida con un corazón endurecido. La oración ablanda el corazón. La oración ablanda el corazón. Por lo tanto, esa experiencia orante que Jesús va teniendo nos va mostrando a cada uno de nosotros que tenemos que imitarle a Él. En esa experiencia orante, Jesús nos va revelando que su prioridad es la relación con el Padre. Para nosotros debería de ser una prioridad nuestra relación con Jesús Maestro. ¿Y qué implica esto? Implica orar, implica postrarnos ante el Señor, implica darle prioridad y entender todo lo que el Señor nos va mostrando, nos va revelando. La vida de oración para un creyente es el camino a seguir porque nos va nutriendo espiritualmente. Jesús tenía necesidad de orar. Hago esa pregunta y me la hago yo. ¿Jesús realmente tenía necesidad de orar? Pues yo pienso que sí. Porque Jesús, a la vez que es divino, es humano. Por lo tanto, la oración es una necesidad para cada uno de nosotros. Podemos ver a Jesucristo, cómo Jesucristo se apartaba, cómo iba al templo, cómo iba al monte. ¿En qué momentos oró Jesús? En todo momento. Uno de los aspectos exigentes hoy en día por esta dinámica loca que tenemos a nivel de sociedad, que todo es prisa, todo es rapidez, todo es velocidad, es aprender a tomar momentos para orar. Es necesario menos televisión, menos redes sociales, menos estar ante la pantalla y más a los pies del Señor, más con una Biblia en la mano, más con una actitud orante, más buscar un espacio en casa. Mire, es que necesitamos aprender lo siguiente. Qué fabuloso sería, qué maravilloso sería que en casa nosotros, por muy sencilla que sea nuestra casa, tuviéramos un espacio, un lugar dedicado a la oración. Un espacio, un lugar dedicado a la oración. Ese espacio, ahí hay un banquito, ahí hay una silla, un reclinatorio, hay un crucifijo, hay una imagen, hay una Biblia, hay una mesita. O si no tienes nada de eso, agarra, métete en la cabeza que en esa esquina de tu cuarto, que en esa esquina no sé de dónde, ahí va a ser tu lugar de oración. Y empiezas a disciplinarte. Y en ese proceso de disciplina nos vamos adentrando realmente cada uno de nosotros a darnos cuenta cómo va actuando el Señor, cómo se va mostrando el Señor, cómo se va revelando el Señor,
cómo, de qué manera el Señor va enriqueciendo nuestra vida cuando nosotros le imitamos. Tomar momentos para orar, tomar experiencias de oración que nos van a impulsar, nos van a animar a un crecimiento mayor. Siempre digo lo siguiente: sin vida de oración no hay fe. Sin vida de oración no hay amor. Sin vida de oración no hay esperanza. Por eso Jesús tenemos que aprender a verlo como modelo de oración. Ora en los momentos de dolor, ora en los momentos de incertidumbre, ora en los momentos de pasión, ora en la cruz, ora al resucitar. O sea, este Jesús, como maestro de oración, nos sirve de modelo para algo que a veces nos cuesta entender, y es que hay que orar en todo tiempo. Esa es la recomendación de San Pablo. San Pablo dirá en uno de sus escritos: oren sin cesar. Otras traducciones bíblicas dicen: oren en todo tiempo. Entonces, el sentido de la oración es que debemos de dejar de ver la oración como un acto y entender que la oración es una experiencia. Es una experiencia que me lleva al encuentro con Jesucristo. Es una experiencia que me impulsa a vivir plenamente mi vocación cristiana. Es una experiencia que me anima, me inspira a que esta vivencia de fe trascienda, que tenga una trascendencia maravillosa, que no solamente viene a fortalecerme, sino que viene a inspirarme. En los momentos de dolor, de prueba, podemos pensar un poco en esa experiencia orante de Jesús en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, Jesús está suplicando: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, en los momentos de prueba, de dolor, es importante aprender a, desde nuestro dolor, desde nuestra angustia, desde nuestra tristeza, buscar del Señor de forma orante, no desde una actitud exigente, no desde una actitud de exigirle a Dios que me conteste, que me sane, que me provea de trabajo, no, sino desde la actitud de humildad y sencillez de Jesucristo. Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando uno comienza a orar como Jesús, cuando uno comienza a ver la oración como un medio, cuando uno comienza a darse cuenta que esa actitud de abandono, de renuncia, que la voy aprendiendo de Jesús y voy paulatinamente llevándola a mi vida, pues como que el Espíritu Santo viene a darme paz, serenidad, sosiego, esperanza, fortaleza, una vivencia mayor. Querido amigo y amiga, Jesús, como maestro de oración, nos hace ver que hay que orar en todo tiempo. Y la clave para orar en todo tiempo es convencernos que somos hijos de Dios. Convencernos de ello. Por eso es hermoso ver cómo Jesús, por ejemplo, oraba de día, oraba de noche. Para Jesús era muy importante la oración, más que las actividades, más que sanar enfermos, más que comer. Lo más importante para Jesús era orar. La oración por sobre toda actividad. Y yo creo que eso deberíamos de aprender de Jesucristo como maestro de oración. Antes de emprender cualquier actividad, orar. Y Jesús, que es capaz de enseñarle a sus discípulos a orar, Jesús, que es modelo de oración, los discípulos van aprendiendo de Jesús, los discípulos van conociendo a Jesús, los discípulos van entendiendo que Jesús, como maestro de oración, les va educando, les va orientando a través de sus palabras, pero también a través de sus acciones. Por eso es hermoso ver cómo Jesús, en este modelo de oración de persona orante, de maestro orante, nos está invitando a nosotros también a que en este tiempo de Pascua,
en medio de la realidad humana que tú o que yo estamos viviendo, seamos personas que amemos la oración. Seamos personas que busquemos la oración. Seamos personas que nos deleitemos en la oración. Seamos personas constantes en nuestra oración personal, pero también en nuestra oración comunitaria. Por eso, queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros debemos de revisar nuestra forma de llevar la vida, nuestra manera de conducirnos de forma orante. ¿De qué manera oro yo? ¿Cuál es mi forma de orar? ¿Cómo hago oración? ¿Cómo es mi vida de oración? Mire, le voy a sugerir algo. Tome una hoja de papel y un lápiz y describa cómo es su vida de oración. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Cómo vive usted esos momentos de oración? ¿Qué elementos toma usted para orar? Por ejemplo, hermano Oscar, yo hago la lectio divina. Yo tomo un versículo o tomo un texto del Evangelio de hoy o el Salmo dentro de la liturgia de la palabra, lo recito, lo medito, lo repito, empiezo con el versículo 1, el 2, el 3, luego me salto el 2, luego leo el 3, luego el 4, luego el 7, voy así. Y en esa experiencia orante voy teniendo... utilizo cantos, rezo el rosario de la misericordia, pero voy a una esquina, en la orilla de la cama, voy al patio. Entonces, mire usted cómo ha ido desarrollando cómo ha ido desarrollando su vida de oración. Piense, ¿cómo ha llevado usted su vida de oración? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Qué elementos utiliza? Esto nos va a servir mucho porque la vida orante es una vida que le da sentido a nuestra fe. Porque la oración personal, la experiencia orante, nos impulsa a la vida sacramental, nos impulsa a la vida comunitaria, nos impulsa al discernimiento de la palabra, nos impulsa a ver la realidad con esperanza. Recuerde que todavía estamos en el año jubilar. Por lo tanto, nuestra vida orante implica para cada uno de nosotros replantear nuestra forma de oración. Y por eso he decidido compartir con usted esta reflexión sobre Jesús, maestro de oración. Busque los momentos de oración en el Evangelio, los momentos que vivió Jesús, sea un católico, una católica acucioso, acuciosa. Busque, limítese, vaya por evangelio. ¿Cómo aparece Jesús? ¿Cómo revela San Mateo a Jesús en relación a la oración? Luego Marcos, Lucas, Juan. Cómo cada uno de los evangelistas van mostrándonos a Jesús como maestro de oración. Agarre un cuadernito, vaya anotando los textos, los momentos de oración de Jesús en San Mateo, San Marcos, Lucas, Juan. Vaya discerniendo esto, métase en esto y se va a dar cuenta usted que hay una riqueza grande, que la podemos llevar a nuestra vida. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y todo va a impulsarnos a una vida más concreta en la vida espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues una vida más concreta implica que la oración es del día a día, que la oración es constante, que no importa en qué lugar estás, podemos hacer una oración verbal, pero también una oración mental, o sea, lo podemos hacer. Entonces, es como ver en Jesús ese modelo máximo de oración. Ver en Jesús ese modelo máximo de que es mi maestro que voy a aprender de él a orar. La aspiración grande es aprender a orar como Jesús oraba. Esa tiene que ser la aspiración grande para cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, espero que lo que hoy he compartido contigo, con cada uno de ustedes, les anime, les motive realmente a saber vivir la vida de oración a ejemplo de Jesucristo. A ejemplo de Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, que lo tengo aquí a mano, dice en el numeral
2601. Dice: estando él orando en cierto lugar, toman aquel texto de Lucas capítulo 11, versículo 1. Cuando terminó, le dijo uno de los discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Luego dice el numeral 2601. Es sobre todo al contemplar a su maestro en oración. Cuando el discípulo de Cristo desea orar, entonces puede aprender del maestro de oración, contemplando y escuchando al Hijo. Los hijos aprenden a orar al Padre. Me gusta mucho esto porque al final dice, los hijos aprenden a orar al Padre. Y por eso vamos a, en otro mensaje, voy a hablar acerca de la oración cristiana. Pero mientras tanto, pido al Señor que les bendiga, les ilumine y les guíe, que la gracia del Señor nos impulse a ser personas orantes. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.